artículos, bueno, y los principales puntos, reelección, fueros. Sí, quedamos, digamos, en realidad es una constitución que quedan 160 artículos, son, digamos, 42 que se reformaron, más casi unos 40 temas nuevos, o sea, bueno, es un cambio importante en la constitución, donde tenemos cuestiones que van a ser relevantes, algunas que tienen que ver con, nosotros, con el límite a la política, sobre todo el límite de mandatos, eliminación de fueros de proceso, es decir, hoy por hoy, hoy ya está en vigencia la nueva constitución, pero con la constitución que estaba vigente hasta la semana pasada, por ejemplo, yo como legislador no me podía ni investigar directamente, o sea, que me tenía que desaforar, un juez lo tenía que pedir y la Cámara tenía que desaforar. O en el caso de una investigación, directamente el legislador, si no tenía nada que ocultar, pedía el desafuero a la Cámara. Hoy eso está abierto, digamos, más cercano a lo común, se consagra ficha limpia, digo que era un tema que nosotros tenemos una ley de ficha limpia, pero... Ficha limpia es que cualquier persona que se postule a un cargo no tiene que tener antecedentes. No tiene una causa. No tiene una causa abierta, en segunda instancia, que es una condena que se considera ya firme, que veamos, con una discusión, en Nación se cayó la discusión de la ley de ficha limpia, nosotros lo estamos consagrando en la Constitución, y después hay principios como el equilibrio fiscal, que es muy importante para nosotros, que establece que el Estado provincial de Santa Fe no puede gastar más de lo que ingresa, de no confiscatoriedad impositiva, que es una de las dudas, y después una serie de nuevos derechos que surgen, desde obviamente ciudadanía digital, todo lo que tiene que ver con la protección de datos, con las nuevas tecnologías, muchos derechos que involucran a las minorías, digamos también que era una discusión muy fuerte que surge en esta Constitución y que se consagran y se reconoce una cantidad de nuevos derechos que bueno que a partir surgió, digo, también de un proceso de participación, tuvimos más de 700 propuestas de la sociedad civil a distintos sectores, así que la verdad que fue un proceso muy intenso, pero muy rico, digamos, creo que con un saldo muy positivo, bueno, y obviamente que el tiempo dirá ese efecto de la reforma. Ahora, ¿se respetarán los mandatos, o sea, de acuerdo a las elecciones anteriores? Porque se intenta unificar también, ¿no? Entramos en un proceso de unificación, donde digamos, esta reforma habilita al actual gobernador y vicegobernadora a la posibilidad de una reelección, contando este mandato, y al resto, o sea, pues se limitan, digamos, desde los concejales hasta los legisladores, todos, empieza a correr a partir del 2027, el proceso de ordenamiento. Nosotros vamos a tener, por ejemplo, algunos casos puntuales. En Santa Fe hay 19 ciudades que van en elecciones cruzadas. No nace el Trébol, por ejemplo, acá. Claro. Que bueno, este año, claro. Bueno, el Trébol va a tener este periodo, que se respeta como está actualmente, 25-29, y para ordenarse con el resto, que todos votemos igual, en el 29 se va a elegir por 6 años, para llegar al 2035. ¿El periodo va a ser por 6 años o va a ser de 4? Pero se le cuenta este periodo como primero, en ese caso. Ok. Entonces por la reelección. Por la reelección, para que quede todo equiparado y limitado en esos términos. Y bueno, donde también otro de los puntos que era una discusión importante tiene que ver con las autonomías, donde a partir de los 10.000 habitantes, las ciudades pueden, es facultativo, no es una obligación, pueden dictar su carta orgánica. Es un tema también que fue... Que la carta orgánica sería como una pequeña constitución de cada una de las localidades. Es una pequeña constitución de cada una de las localidades. Hay temas que quedan excluidos. Tema seguridad, por ejemplo. Que sigue la provincia. Y es muy difícil que diga, a ver, una ciudad, ni Rosario determina la seguridad, la va a dar más Rosario. Y después cuando cruzan los Pérez, cuando cruzan el Villa Gobernador, eso es de tamaño provincial. Tema seguridad es un tema que, por ejemplo, no va a contemplar, y sí, nosotros no quisimos caer en lo que pasa en Córdoba, que haya autonomía en cuanto al calendario electoral. En Córdoba tenemos un fenómeno donde, por ejemplo, Marcos Juárez vota el año que viene, cruzado de todos los... que es la primera elección. Siempre se recuerda que Marcos Juárez parece que, siendo una ciudad de 35.000 habitantes, es una de las primeras elecciones que se cuenta en el escenario nacional. En Córdoba, el nivel de autonomía es que cada distrito puede determinar cuándo vota, cómo conforman los consejos. Nosotros tratamos de mantener un orden en ese sentido, que votemos todos juntos, y las ciudades hasta 20.000 habitantes van a tener una elección cada 4 años, los consejos completos y la intendencia cada 4 años completos. Bueno, justamente eso te iba a hacer una pregunta. ¿Cuántas de estas leyes que se reformaron, lo que se aprobó ahora, ya son de inmediata
vigencia, o hay algunas que todavía tienen que tener un filtro, pasar nuevamente por la legislatura santafesina como ayornadas, como para adaptarlas? Nosotros tenemos 27 cláusulas transitorias que vienen a ordenar. Por ejemplo, el tema de ordenar las elecciones y todo son parte de cláusulas transitorias. Y después hay una cantidad de leyes complementarias. Por ejemplo, nosotros actualmente determinamos que a partir de este momento todos los distritos de la provincia son municipalidades. Va a empezar a regir, obviamente, el sistema a partir del 2027 para ¿No más comunas? No más comunas, no va a ser un formato netamente de municipalidades, pero lo que determina... Bueno, antes las municipalidades se determinaban por la cantidad de habitantes. Ahora el formato va a ser único de municipalidades y digamos, van a durar todos 4 años. Sí, no 2 años, no 2 años como eran los presidentes comunales. Y todos los distritos van a tener un órgano ejecutivo y un órgano legislativo y de fiscalización. Ahora, nosotros tenemos una ley orgánica de municipios que determina las categorías. Eso que implica que hasta determinada cantidad de habitantes inclusive va a ser parte de discusión de la legislatura. Que quizás no tengan un consejo deliberante, sino una comisión municipal, que tenga un rol legislativo, que haga ordenanzas y que controle, pero que quizás, y después una ley electoral, quizás en los distritos más chicos se vote todo junto. Claro, porque si no sería una erogación muy grande para pequeñas La unificación localidades. provincial también coincidiría con la elección de gobernador. Sí, todo. Todo. Bien, bien. Y otro de los puntos que nosotros ya lo planteamos, pero va a estar en una ley, es esto. Una de las preocupaciones con el tema de la municipalización es el costo. Entonces, cuando se terminen las categorías, la categoría más bajo que los consejos deliberantes sean ad honorem, la segunda categoría que los concejales no cobren más del 25% de la dieta del intendente, que en la tercera categoría no más del 40%, digamos, tener una escala que limite el costo del consejo, que era una de las preocupaciones, sobre todo en las localidades más chiquitas. ¿Cuántas de las 700 propuestas fueron escuchadas, presentadas, escuchadas? O quizás muchas se pudieron ensamblar en una. En realidad se ensamblaron muchas y la realidad es que el espacio sirvió mucho para exponerse, pero yo lo decía en un momento, la mayoría de esas propuestas ya nos habían llegado antes y eran diálogos que habíamos tenido previo a la constituyente y que terminaron siendo incluidas de alguna forma en la redacción, algunas más, algunas menos, obviamente. Hemos tenido el Consejo de Economía Social de la provincia, que reúne las cooperativas y mutuales, nos alcanzó prácticamente un proyecto de constitución integral. Entonces, bueno, fueron algunos puntos que se tuvieron en cuenta, pero te diría que el nivel digamos, de influencia fue bastante importante en cuanto a la participación que tuvo de la sociedad civil en distintos rubros. En ordenamiento territorial se escuchó mucho el Colegio de Arquitectos, por ejemplo. Hubo una cuestión muy importante de todo lo que se fue planteando, obviamente sintetizando y conteniendo a los distintos sectores. ¿En qué comisión integraste? Yo integré la Comisión de Poder Ejecutivo y Legislativo, que por ejemplo también determinó, fue una de las comisiones quizás no con mayor cantidad de propuestas de la sociedad civil, pero muy importante porque en el legislativo, por ejemplo, la Cámara de Diputados de Santa Fe a partir de ahora, en realidad de la próxima elección, va a dejar de tener mayoría automática. Nosotros en la constitución vigente, el que ganaba, aunque sea por un voto, se llevaba 28 bancas de 50. Ahora directamente va a ser proporcional, por sistema DONT. En función de eso, con un piso, se tiene que establecer por ley un piso mínimo, del 3, el 4, el 5% para poder ingresar, y a partir de ahí se empieza a calcular proporcional, lo cual va a abrir un sistema donde no hay una mayoría automática en la Cámara, sino que vamos a tener un esquema más parecido al nacional, de esquemas de minorías que se van a complementar. En el Senado no cambia mucho, bueno, y en el Legislativo, pero tuvimos una discusión ahí, una armada muy fuerte de las potestades, de qué le corresponde al Legislativo, qué le corresponde al Ejecutivo. Muchos temas que se fueron planteando, por ejemplo, un tema que había surgido en uno de los proyectos, inclusive nosotros del oficialismo, determinaba la posibilidad de que, no al estilo nacional, pero que haya una especie de decreto de emergencia por 120 días que pueda aplicar el Ejecutivo. En el diálogo con la oposición todos creyeron que no era conveniente y no hay ni decreto de emergencia ni DNU, por ejemplo, como tiene a nivel nacional en la provincia de Santa Fe. Eso quedó fuera de la Constitución. La verdad que fue muy rica. Y después yo estaba en una comisión llamada Funcionamiento del Estado, tenía gran parte, muchos de los temas nuevos. El artículo 5, que era el de recursos, la verdad que seguridad pública, participación ciudadana, que digamos, estaba tan vieja, por ejemplo, la Constitución de Santa Fe, que un ciudadano común no podía presentar un proyecto de ley en Santa Fe, sino que tenía que hacerlo sí o sí a través de un legislador. Actualmente habilitamos
que un ciudadano pueda presentar un proyecto de ley en cualquiera de las cámaras. Así como un ciudadano acá estamos acostumbrados, presenta un proyecto Claro, de ¿de qué manera? ordenanza. Claro, eso no existía en Santa Fe, estaba vedado. Eso se habilitó, se habilitaron figuras como la consulta popular, el referéndum, que en Santa Fe no estaban previstos, que ya estaban en la Constitución Nacional, que son, la verdad, que figuras que hacen a la participación ciudadana importantes, y que más allá de los títulos, yo cuento la anécdota, que eso nos pasó que con Monteverde, por ejemplo, ahí tenemos mucha diferencia, pero ahora había caído con una propuesta de armar, le ponía poder ciudadano, el cuarto poder, bueno, leímos el contenido, más o menos lo mismo. Entonces, no, mirá, Juan, un poco fuerte cuarto poder, el poder ciudadano como cuarto poder, porque ya existen. El cuarto poder es el periodismo. Claro, y entramos en un proceso y hicimos, y quedó mecanismo de democracia directa y participación ciudadana, acordado el título, y acordamos un dictamen que tuvo la firma del 75% prácticamente de los integrantes de los distintos bloques, y fue acordado, fue dialogado, y logramos ahí en un trabajo punteando las propuestas, lo que coincidíamos, lo que no coincidíamos, temas que por ahí eran para dialogarlos, qué sé yo, que no lo teníamos nosotros, pero que nos parecía potable y que terminó estando en la Constitución. Esto hay muchas... Sí. Sí, no, sí, con la reforma de esto. Iba a ser justamente una, después vamos a cambiar, sí. a cambiar un tema. Y se me fue. Se me fue. Bueno, cosas que pasan. No, por supuesto. No, yo, nada, te conocía así más que públicamente. Y bueno, estuve stalkeándote un poquito para ver, porque la verdad que esto de la reforma y todo eso, no, o sea, muy de oído lo que tocaba. Y vi una entrevista tuya en la que, digamos, en la que te consideras también, además de senador, de un político, un chacarero. Sí, sí. Bien, que nada, está bueno eso, me parece, desde tus raíces, digamos, que es lo que has vivido decías que sos cuarta generación también de productor agrícola, digo, en esta región, que es uno de los polos también más productivos del país. Si bien tengo entendido que el tema de retenciones y todo eso es una cuestión más nacional que provincial, ¿no? Pero ¿se pudo dar una vuelta de eso? ¿Hubo un cambio de lógica? ¿Pensás que podemos ir por ahí? O digamos que esta constitución pueda ayudar de alguna manera a que se planteen otras cosas. Bueno, nosotros en el artículo 5, que es el de recursos, más una de las intervenciones lo hice en base a eso, ponemos como una de las fuentes de recursos que no estaba en la Constitución actual, la coparticipación federal. Pero para que se entienda, digamos, cuando hacemos el análisis del ingreso tributario de Santa Fe, por ejemplo, en el sector agropecuario hay una fundación que se llama FADA, que hace un estudio cada 2 o 3 meses del nivel de aporte. El 95% de los impuestos que pagan los productores del país son nacionales. O sea, ya partimos en Claro. y ese 95%, más del 60% no son coparticipables. O sea, Claro, la no hay nación retorno. no ve nada. Entonces parte de una discusión. ¿Qué pasó? Por ejemplo, que nos sirvió para plantearlo hacia adentro. Nosotros una de las leyes que tenemos que aprobar es una ley de coparticipación provincial. Digamos, cómo la provincia coparticipa los impuestos que cobra a los municipios y al interior. ¿Qué pasó con la reforma 94? Que es lo que no tiene que pasar acá. Es que en la reforma 94, por ejemplo, la educación, la salud, que la nacional pasó al ámbito provincial. Y se quedó supuestamente habilitado que tenía que haber una ley de coparticipación federal que le dé los recursos a la provincia para hacerse cargo de eso. ¿Qué pasó? Quedó en el No camino. sucedió. No hay ley de Claro. coparticipación federal, sigue siendo la misma que estaba vigente antes. O sea, Y la provincia tiene más cosas sin recursos. Bueno, nosotros nos pusimos un plazo, tenemos 2 años, por ejemplo, las cláusulas transitorias para tener ley de coparticipación en la provincia de Santa Fe. Eso es un marco que nos establecimos por lo menos para adentro, y parte de la discusión obviamente para afuera de dar ese mensaje de lo que significa. Yo hay una intervención que tengo, yo cálculo que lo vengo haciendo todos los años y más o menos se sostiene, que de las retenciones agropecuarias se implementaron en el 2002. Desde la fecha de que se implementaron hasta la actualidad pasaron alrededor de 8.500 días. Con 10 días de recaudación se hacen los 200 tramos como autopista, como autovía desde Angélica, los 200 kilómetros de Angélica a Rosario, ruta 34, con 10 días. Pasaron 8.500 Claro. y no volvió nada en 20 años. Entonces es una discusión que hay que instalarla desde lo provincial, que si bien excede la Constitución, es decir, bueno, si, por ejemplo, puede suceder que con las cartas orgánicas algún municipio más grande, que Rosario diga la salud se va a hacer cargo a Rosario. Bueno, pero la
provincia le tiene que sacar los recursos accesorios para que se haga cargo de la salud. Bien, el tema rutas, obras en marcha, bueno, lo estamos observando. ¿Qué plazos están manejando y hasta dónde llegará Bueno, la ahí repavimentación? la repavimentación- Y el trabajo de las rotondas, por supuesto. Sí, bueno, la repavimentación ahora ya vienen por partes, pero están ya en la travesía urbana, recién ya estaban picando, como bien dice, hasta acá, hasta Lisandro de la Torre, el acceso a Lisandro de la Torre. La idea es que, bueno, que llegue a toda la travesía urbana, se repavimente toda la travesía urbana de San Jorge de la 13, y bueno, y obviamente la repavimentación completa hasta Carlos Pellegrini. Ya en cuanto a la rotonda, ahí en el cruce de Pellegrini estarían alrededor del 30-35% a la obra, es lo que estamos estimando, y bueno, ya está el rediseño de la del trébol. El plazo de obra era 18 meses inicialmente, ya van a estar corriendo alrededor de 6 meses, o sea que en un año más o menos tendríamos que, cumpliendo con los plazos, estar con la obra finalizada. Bien, perfecto. Estábamos hablando ya de la región, de la actividad que desarrollás, que bueno, fue complementaria estos 2 meses, recorriendo cada una de las 17 localidades del departamento San Martín, yendo y viniendo, y al mismo tiempo lo que vos escuchaste en cada una de estas ciudades, de estas localidades, ¿lo pudiste expresar después en lo que sentía la gente en la reforma constitucional, ahí en la legislatura, en la asamblea del 25? Sí, yo creo que tiene mucho que ver, más allá, nosotros nos ha pasado mucho también de que por ahí los que somos más nuevos, somos legisladores más nuevos que recién ingresamos, quizás tenemos más la demanda de la gente. Por ejemplo, si me había pasado que los más jóvenes son los que más militábamos el límite de mandatos. Claro, claro. Los que menos tiempo estábamos más convencidos que había Los otros estaban cómodos. Digamos, o sea que por ahí alguno decía, che, pero ustedes recién llegan, en realidad nosotros no estamos yendo, no importa, el tiempo cambió, la época cambió. Yo siempre digo que el tema de tener un límite implica que vos le dedicás el plazo que vos tenés disponible. Obviamente si tenés una reelección, la gente te tiene que revalidar si estás haciendo bien las cosas o no. Y después tenés que volver a lo tuyo o a otro rol, que eso es lo que favorece puntualmente. Y creo que tiene mucho contenido de esto la reforma constitucional. Por ejemplo, lo que decíamos antes, límite de los mandatos, eliminación de los fueros, ficha limpia, el tema de equilibrio fiscal, de no confiscatoriedad, en términos de consagrar la seguridad pública, pero por ejemplo de que se consagra en la Constitución el derecho de las víctimas. Por ahí hay una discusión muy fuerte vinculada a la justicia, de que por momentos el ciudadano común veía que la justicia siempre le daba más, siempre ponía la duda sobre alguna forma, alguna salida para el delincuente, etc. Bueno, acá hay que privilegiar el derecho de las víctimas, digamos, que eso lo consagra la Constitución, la nueva Constitución. Digamos, hay un montón de puntos que tienen que ver con la demanda social, que vienen a limitar sobre todo el poder en la provincia de Santa Fe y el statu quo de la provincia de Santa Fe. ¿Cuándo tendremos la Constitución ya en mano para leerla, para estudiar? Ya está, el link ya está disponible para bajarlo. Online. Sí, se publicó. Se publicó, ya está. ¿Y la imprenta oficial después lo hará? Sí, entiendo que se tiene que imprimir. Nosotros el viernes firmamos en el acto el ejemplar cero, digamos, el primero, que firmamos todos los constituyentes. Ese que mostraron Exactamente. El boceto, ¿Va al museo? ¿Dónde queda eso? La verdad que supongo que debe ir al En la museo. legislatura. O al Museo de la Ah, Constitución. al Museo de la Yo creo Constitución, que se va a claro. sumar al Museo de la Constitución. Seguramente. Que si bien ahora de la Constitución del 94, Sí. se amplía el rol de Santa Fe, bueno, que es ya la ciudad de las constituciones, si se quiere. Fíjate que pionera la provincia de Santa Fe, en las reformas constitucionales, en la implementación de la Boleta Constitución. única, por ejemplo, Boleta única también. que ahora aplica, bueno, la reforma del 94 que se hizo en la ciudad de Santa Fe, también en... Bueno, la boleta única que se implementa a nivel nacional es distinta, ¿no? Es distinta, pero bueno, a la provincia, pero claro. Santa Fe fue pionera. Creo que de Santa Fe tenemos que recuperar un poco la historia santafesina. Dependemos mucho de la historia de Buenos Aires. Ujú. Santa Fe declaró la independencia antes. Digo, no hubo congresales de Santa Fe en Tucumán, porque Santa Fe se declaró independiente antes. Claro. Tenemos el primer, digamos, estatuto, casi constitución, que lo promovió el brigadier Estañaro López en 1819. O sea que somos impulsores en ese sentido previos a la historia nacional. Por ahí nos falta rescatar un poco, es loco esto, ahora nos impusieron yo lo reconozco y lo valoro, pero nos impusieron
el feriado de Güemes, si no tenemos un feriado de Estanislao López en Santa Fe, que en realidad es nuestro referente histórico. Como ciudadano ahora, santafesino, que me permite Presentamos llegar a la un proyecto. legislatura a presentar un proyecto. Impulsa un proyecto, dale, ponete a escribir. ¿Qué Al tema? senador está más relajado que nosotros. Sí, por eso, ¿qué Lo tenemos mismo ahí? con el mate. ¿Qué tenemos? Cortó el mate ahora, pero Cortó. Sí, sí. quedó acá estacionado. Estacionado. Contame, Flavia, ¿qué tenés ahí? Un concurso. Un concurso de A ver, preguntas. resta. Tenemos distintos sobres, Esteban, por acá, de diferentes colores. Cada uno tiene una pregunta. Bien. O sea, vos lo vas a elegir, tiene una pregunta, un qué, un cuándo, un por qué, un cómo, por ejemplo, que te podemos llegar a hacer nosotros. Las básicas del. De las básicas, ¿sí? la base O sea, del- puede ser que vaya por el mandato, puede ser que vaya por la reforma constitucional o también por los sentimientos, las sensaciones que vos tuviste, que me Por lo gustaría personal. saber en lo personal, la sensación que vos tuviste de estas jornadas históricas. ¿Qué te parece? ¿Te animás? Sí, a ver. No sé. Ah, fue tibio, agarró un celeste. Un celestito. Ah, Ah, venga, ¿Qué quiere decir un color celeste, por ejemplo? Vos que sos de artista y tenemos tanto. Bueno, el color, el cielo azul introduce la calma, tiene que ver como con la concentración, la inteligencia, bien. Y la pregunta es, ¿Qué? 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 Bien. Bueno, yo puedo preguntar primero. ¿en Sí, qué? obvio. Bueno, ¿qué sensación tuviste justamente, te lo estaba anticipando, en esto de formar parte, ser uno de los 69 convencionales, estar en una reforma histórica, estar en un cambio para la provincia de Santa Fe y estar mirado por el país en sí? Bueno, la verdad que fue. Yo creo que todavía no terminamos de caer de lo que significa el proceso, que es la coyuntura. Nosotros, yo no sé que estábamos legislando todo el tiempo y en simultáneo con una cantidad de temas, donde era reuniones permanentes de un lado, corte intermedio, veníamos, íbamos, hablábamos con uno, hablábamos con otro. Mientras tanto, redactaba, había gente, digamos, había asesores que redactaban, mientras nosotros le imponíamos el marco. La verdad es que en eso digamos, ha sido un proceso muy intenso, pero creo que, bueno, también con la situación, digo, cuando culminaba y uno ve, empieza a tener un poco de caer en la relevancia del proceso, de lo que significa, de dónde estaba, de lo que hemos hecho en estos 60 días, creo que, bueno, es una situación de mucho orgullo por un lado, también de lo que significa para la familia, digamos, el tiempo. Eso, si la familia no te aguanta, digamos, yo iba y venía casi todos los días, o me quedaba 1 o 2 días. La última semana que me quedé como 3 días seguidos, 4. ¿Pudo ir la familia para allá? Y poco, porque en realidad nosotros Trabajaban todo el día. tuvimos sesiones arrancaban las sesiones, hemos tenido sesiones que arrancaron a las 2 de la tarde y terminaron a las 2 de la mañana. O sea, tuvimos 2 horas de sesión, pero nosotros habíamos arrancado a las 8. Claro, En sí, reuniones sí. previas, en comisión, etc. O sea que no tenía mucho sentido. Por ahí sí logramos terminar antes, yo me pegaba la vuelta, me volvía al otro día, pero creo que ha sido, no sé, todavía yo Como una no, maratón, creo que ¿viste? todavía no terminamos de caer. Exactamente. En realidad todavía no terminamos de ver si bien lo hemos visto virtualmente impreso Claro. con el nombre de cada uno, lo que eso significa. ¿Sabes qué me pasó a mí? Que cuando ustedes estaban y se venía toda esta reforma, yo dije, tengo una constitución de la República Argentina que me la había comprado, que Nueva Nación estuviera en la secundaria, en la escuela, pero no tengo la constitución de la provincia de Santa Fe. Me fui a una librería, acá en la ciudad, me dicen, es la última que me queda. Y si la nueva no la tengo, no, claro que no, digo, no, es la última, dámela, digo, me la llevo. Por más que ya no esté en vigencia, pero es obviamente algo como para tener en la biblioteca y como para, bueno, después compararla. Flavia, ¿alguna La pregunta tenía yo con qué? también por los chicos, precisamente. Claro. Que había que. ¿Vamos por un qué o vamos por A otra ver. pregunta? ¿No? Si querés elegir otro, Elegimos dale. ¿Una más? Así se hace. A ver. Así pregunten ustedes. Ay, nada. Bueno, Verde. verde, la Esperanza. 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 ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bien, bueno, yo pregunto. Contanos, ¿cuándo nació, digamos, esta inquietud? Fue algo que, de ser político, quiero decir, ¿no? Viene de familia un poco, quizás a lo mejor, no sé, más en el ámbito universitario, no sé, digamos, ¿cuándo empezaste? Sí, bueno, yo tengo una historia, en realidad, porque me preguntan, yo lo que le debo a la
formación y todo se lo debo a la Federación Agraria. Digamos, yo de chico, mi familia siempre participaron en la Federación Agraria, en Piamonte, mi papá, mi tío. Mi bisabuelo fue uno de los fundadores de una primera cooperativa, o sea que la participación viene de ahí. Igual en secundaria fui presidente del centro de estudiantes, participaba también en Interac, en distintas organizaciones. Pero bueno, un poco ahí yo en el 2006 asumí, fui secretario de Juventud de la Federación Agraria a nivel nacional, un poco que fue, éramos 100 grupos de jóvenes, nos agarra todo el conflicto del campo del 2008, yo era bastante chico todavía y eso fue como un aprendizaje fuerte. Estamos hablando de la Un fogueo. 125, que yo me acuerdo que fue todo un proceso. Yo estudié ciencia política, me faltan unas materias, pero estudié ciencia política, es algo que combinaba. Después cuando me volví acá de Rosario en un momento empezamos a participar, un poco fue ese el proceso, pero mucho más que se quiere en el hacer. No tuve participación en la universidad, por ejemplo, porque estaba en ese momento abocado principalmente a lo gremial agropecuario y a la Federación Agraria, más que nada. Bien, perfecto. Flavia, vamos por otro sobre. Si te queda la última pregunta, así lo. No, te dejo, Ernesto. Bueno, a ver, me dejan. A ver. Vamos a jugar un poco más con el color. Para el color, pero no quiere decir nada, porque después vamos a ir los próximos invitados. Vamos a ir cambiando vamos a para ir que la gente cambiando. no se avive. Y hay una que no nos animamos a dejarte acá por ser el La primer roja. invitado, que la Escuela Roja. ¿Dónde quedó la? ¿Por qué? La roja, yo tenía la roja. roja. Menos mal, recién la agarraba la roja. Ibas a la Roja en primera instancia. ¿Por qué? ¿Qué podemos preguntar? ¿Por qué acompañás al gobernador Maximiliano Puyaro, más allá de por amistad, de las convicciones? Digo, ¿por qué fehacientemente estaban convencidos de que era el momento para reformar la Constitución? Sí, yo creo que Maxi tiene una particularidad, además de la conciencia política y todo, que es, veo como. ¿Te acordás que a Palermo decían que era el optimista del gol? Bueno, Maxi tiene una cuestión de que es un tipo que va para adelante y te lleva y impulsa hasta las situaciones más complejas. Un momento que decíamos, lleva muy una elección, una otra más. Digo, Claro. Y dice, no, bueno, si están las condiciones dadas, digo, no hay. Nosotros en Santa Fe la realidad es que desde el 94 para acá, lo que había trabado la reforma constitucional en Santa Fe, la posibilidad era la reelección del gobernador. Hay que sacarlo del plano. Todos reconocían que había que salir de las comunas cada 2 años, un montón de reformas para hacer, pero Estaba el tema de la tema de la gobernación. reforma del gobernador. Y cuando empezamos a trabajar sobre eso, dice, bueno, inclusive Maxi nosotros dice, yo no sé si voy a ir o no. El tema es que tenemos que salir de la dinámica del pato Rainbow, digamos, Claro. que se dice en la política, que dice, vos gobernás 4 años, en realidad gobernás 2, y el resto de los 2 años ya empiezan a ver quién sigue. Campaña y empezar justamente. Y ver la sucesión y es todo un desgaste. Entonces dice, la reelección lo que te permite es garantizarte que vos tenés 4 años de gestión por lo menos completo. Y creo que eso, bueno, con Maxi tiene un nivel de convicción de ir al frente y también de honestidad, desde lo intelectual, de lo formal. Nosotros nos ha pasado el tema el tipo que labora 24/7 y te arrastra y te lleva y te pone en escena, y tiene un nivel de participación y de contención a lo que nosotros nos conocemos de muchos años, pero que tiene que ver con lo generacional, pero él está en el tema, en lo diario, y es muy cercano. Yo hay veces que no sé cómo hace, pero le digo, che Maxi, necesito hablar con vos, y él me dice, ¿cuándo venís a Santa Fe? Tal día, y al rato le pasa horario, lugar, qué sé yo, tema, y nos pasa con él y con todo el equipo. Los ministros son amigos, son cercanos, entonces no tenemos una dinámica institucional tan de si, che, voy a hablar con el ministro tal, qué sé yo. Claro. Voy a hablar con WhatsApp. la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano. Digo, no, verdad que la llamo a la Vicky a ver cómo resolvemos esto. Tenemos una dinámica y eso creo que es una fortaleza fuerte y que es lo que ha construido Maxi, sobre todo en la contención, en la mirada, en el trabajo cercano con todo el equipo y en la convicción de un tipo que es un tren que va a paso firme, pero tiene claro para dónde va. Bueno, y ahí es más fácil cuando se trabaja con una misma línea, ¿no? Hablamos de lo provincial, departamental, local. Sí, totalmente. Eso es lo que digamos, nos facilita mucho las cosas, el diálogo nos ha pasado, digamos, el hecho de la relación con los intendentes, con los presidentes comunales del departamento, el vínculo y poder.
yo creo que también tiene la cuestión de cumplir con la palabra. Nosotros, yo hice campaña con el tema sobre todo de las rutas, la rotonda, etc. Y a mí me pasaba que llevábamos un año, ya inclusive habíamos licitado la obra, y no arrancaba la obra, y muchos decían, yo estoy re contenta con lo que venía haciendo, pero la ruta no la van a hacer. Porque la gente está acostumbrada a que lo que se dice en campaña Sí. no se hace. Entonces, yo el día 1 me dice Maxi, me dice, no, hay que hacerlo. Inclusive yo cuento la anécdota. La obra tenía que empezar por la rotonda del Trébol. Cuando muestran el diseño, dicen, bueno, así, no, va a quedar parecido a lo que está, pero nos van a matar todo. Y tenemos una discusión, ahí se lo planteó a Vialidad, me dice, sí, pero el costo va a salir más caro, ya se licitó. Bueno, yo voy a hablar con el gobernador, Maxi me dice, hay que hacerlo bien. Y rediseñamos, en realidad, con la misma plata hicieron un diseño que es mucho más funcional y mucho más real, pero porque tenemos la cercanía de decirle al gobernador, hay que hacerlo, si lo hacemos bien, y dice, no, pero Claro. si la vamos a hacer ahora hay que hacerla bien. Entonces, bueno, tiene que ver con eso y obviamente de ir cumpliendo con lo que nos fuimos pautando y también con cada municipio, con cada comuna vamos trabajando esa línea, decir, bueno, ¿cuál es la prioridad? Y vamos trabajando con las prioridades dándole. Ahora, rutas seguras, ¿no? Porque siempre estábamos acostumbrados a la repavimentación de las rutas con una capa Una muy capita fina, muy fina. y que se destruye Si ven- teniendo en cuenta la circulación de transporte de cargas. Si ven en la 13 los tramos que están, Pasó ya, mucho con la 66. sí, están levantándola completa, digamos, a tierra prácticamente. Sí, la transité este fin de semana. Y sabemos que es el momento molesto el de la obra, donde por ahí cuesta porque es la parte más molesta, pero bueno, es el proceso a llegar a tener una ruta en mejores condiciones. Ahora esta semana está inclusive iniciándose en el resto de los tramos de ruta provincial un bacheo estructural de todas las rutas del departamento provinciales, que eso implica en la zona de bache corte, afirmado el piso y vuelta a hacer. No es una repavimentación integral, pero bueno, la 66 que está fea, tramos de la 20, la 64, el resto del tramo de la 13, eso se va a hacer todo un bacheo integral que estaba arrancando esta semana, ya se licitó hace un par de meses atrás, así que bueno, es una de las prioridades de ir. Sé que no le corresponde porque ya es ruta nacional, ¿no? Pasando las Rosas. Pasando las cosas, la 178 destruida. Exacto. Doy fe porque hace 10 días, 15 rompí 2 cubiertas volviendo de Rosario. La verdad que es. En estos días igual habían dicho que iban a reparar, pero ya. ¿Quién repara? Eso es Día Nacional. Nacional. Que no sabemos si existe, si no existe, porque en realidad lo habían disuelto, pero por una definición de la justicia supuestamente sigue funcionando. Pero son rutas que se necesitan. Ya la 178, la 34, la 33, la 11. Sí, una locura el estado. Hay que repavimentarlas completas, están totalmente destruidas, no tienen piso, no tienen suelo. Y en los últimos años, sobre todo ya en el gobierno de Alberto Fernández y lo que va de no se ha hecho mantenimiento. Entonces se han degradado, ya estaban muy feas. La 34, bueno, yo digo siempre, echarle la culpa a este gobierno de las rutas no sería justo, porque la desinversión en rutas viene de hace mucho tiempo, pero llevamos 5 o 6 años de cero mantenimiento. Hay un trabajo muy fino, yo lo aprendí con Pablo Segueso, que es el director de Grieta, me dice, la gente no lo valora, pero cuando están haciendo el sellado de grieta, eso que vos ves los hilitos, Que vas con el vehículo. Claro, eso es fundamental porque permite que no filtre agua. Cuando filtra agua abajo del pavimento, afloja el suelo y se hacen los baches. Y sí, hace 5 años que no se hacían, ni en ruta nacional ni en provinciales, 3, 4 años que no se hacían los mantenimientos, ni los mínimos, ni los básicos. Mucho queda por hacer todavía, mucho queda por charlar, no queremos robarte más tiempo, vos que decís, Flavia, pero algo que nos puedas anticipar, digo porque a lo mejor de acá a fin de año te podemos invitar de nuevo, algo que nos puedas anticipar y que a lo mejor lo podemos ver plasmado en los próximos meses. No, bueno, nosotros ahora estamos en la etapa ya, hoy estuvimos con el intendente recorriendo, el objetivo que tenemos es la finalización de las viviendas, ya estamos gestionando un nuevo tramo. ¿Para San Jorge? Para Las San Jorge. 27. Sí, las 27. Estamos ahí en la gestión porque es una prioridad. En general, en estos días tenemos ya entrega de 2 en Piamonte que hemos finalizado. Pero bueno, para nosotros el tema de vivienda es algo fundamental. Así que estamos finalizadas estas, ya estamos empezando a comprometer para un segundo programa de vivienda, sobre todo para San Jorge, por el nivel de demanda. Es general en toda la provincia, en toda la región, pero bueno, en San Jorge tenemos una demanda puntual muy grande. Sabemos que lo que hagamos siempre va a ir... Va a parecer poco, va a parecer digamos. poco porque Sí. son inversiones muy grandes, pero yo digo que, y lo vengo hablando con el gobierno, nosotros tenemos que mantener la regularidad.
se termina uno, puede empezar otro y otro. Entonces saber que está la posibilidad, más allá de que hoy tenemos inscritos más de 1000 personas en el RIB, en el registro de San Jorge, y se hacen 27. Pero bueno, es ya, terminamos hasta 27, empezamos otra y poder tener un círculo de trabajo en ese sentido. Una primicia nos dirá, ¿eh? Bueno, esperemos que de acá a fin de año, cuando estemos haciendo nosotros el balance de estos primeros meses del canal, podamos volver a charlar. Seguro, seguro. Muchísimas gracias. Nos despedimos, Y entonces. felicitaciones por la iniciativa, Bueno. por Gracias. este esquema que bueno, es novedoso y está bueno tenerlo de acá de la San Juan. Nos decía, Gracias, primera vez que estás en un gracias. stream, primera vez que estamos nosotros también y tenemos este programa. Largamos con todo. Vamos a hacer una pausita con Breve, una porque canción. ya tenemos Sí, tenemos hora unos y invitados. mitad. Uy, cómo pasó el tiempo. Cuando nosotros lo tomábamos con relax, dijimos. Gracias, Esteban, muy amable. Gracias.